más de $1 millón al año, solo para mantener una casa en pie, no para comprarla, no para renovarla, sino simplemente para evitar que se derrumbe. Entre los árboles densos de Mendham, Nueva Jersey, se alza una mansión que alguna vez fue construida como una declaración: he llegado a la cima. No se parece a ninguna otra casa en la zona. No hay columnas clásicas, no hay detalles tradicionales, solo vidrio, concreto y líneas curvas, como si alguien hubiera intentado construir el futuro sobre los restos del pasado. La gente suele pensar que el éxito trae libertad, pero cuando te detienes frente a las ruinas silenciosas de los sueños de lujo, empiezas a notar algo distinto. Hay cosas que posees, pero que en realidad terminan poseyéndote a ti. Esta mansión perteneció a Whitney Houston, una de las voces más grandes de la historia. A los 24 años, lo tenía todo: dinero, fama, poder y un futuro que millones de personas solo podían imaginar. Cuando firmó los papeles en 1987, no estaba comprando solo una propiedad, estaba marcando un antes y un después en su vida. Dejar atrás la escasez, el ruido, los espacios reducidos, para entrar en un mundo donde todo parecía posible. Pero había algo que nadie le explicó. Cuanto más grande es una casa, más grande es el precio de mantenerla. Durante el día, la luz entra por 13 tragaluces y transforma cada rincón en algo casi perfecto. Pero por la noche, cuando todo queda en silencio, esos mismos tragaluces se convierten en vacíos oscuros, mirando hacia abajo. Un espacio demasiado amplio no siempre da libertad. A veces solo amplifica la soledad. Whitney quería un lugar donde pudiera ser ella misma, un lugar sin cámaras, sin presión, sin expectativas. Pero lo que no previó fue que, al construir un mundo completamente aislado, también estaba alejándose de todo lo que podía mantenerla conectada con la realidad. Y entonces empezaron a llegar las facturas: electricidad, calefacción, mantenimiento, seguridad, personal. Nada parecía excesivo, hasta que todo empezó a acumularse. El éxito no te destruye de inmediato. Te deja vivir dentro de él el tiempo suficiente para que te acostumbres a su costo. La mansión no tenía emociones. No le importaba quién eras, ni lo que habías logrado, ni lo que estabas perdiendo. Solo hacía una cosa: seguir consumiendo dinero, tiempo, energía y, poco a poco, a la persona que vivía dentro. Hay una verdad que casi nadie menciona cuando habla de las casas de celebridades. El precio de compra es solo el inicio. El costo real es lo que pagas cada día para que ese sueño no se derrumbe. Y cuando el dinero empieza a fluir más lento, cuando la fama deja de ser constante, cuando las grietas aparecen no en las paredes, sino en la vida, la pregunta ya no es ¿cuánto lograste?, sino ¿cuánto tiempo puedes sostenerlo? Esta no es solo la historia de una mansión, es la historia del precio de haber llegado y descubrir que ese lugar no es el final, sino el comienzo de una factura que nunca deja de llegar. Hay momentos en la vida en los que el éxito deja de ser una sensación y se convierte en algo que necesitas mostrar, no por orgullo, no siempre, sino porque, en algún lugar profundo, sientes que si no lo haces visible, podría desaparecer. En 1987, cuando Whitney Houston decidió comprar aquella mansión en Mendham, no lo hizo impulsivamente. No era un capricho, era una respuesta. Había pasado de compartir espacios reducidos en Newark, donde las paredes eran delgadas y el ruido nunca se detenía, a tener la capacidad de elegir cualquier lugar del mundo. Pero no eligió Nueva York, no eligió Los Ángeles. Eligió un lugar donde los millonarios se esconden del mundo sin renunciar al lujo. Porque a veces, cuando has vivido demasiado tiempo siendo visto, lo único que deseas es desaparecer sin dejar de existir. La mansión representaba eso. No solo privacidad, sino control. Un espacio donde nadie pudiera decirle quién debía ser. Pero también había algo más. Las personas que crecen con carencias no sueñan con lo suficiente.
sueñan con lo imposible. Whitney no quería una casa acogedora, no quería algo tradicional. Quería algo que no se pareciera a nada que hubiera visto antes, algo que no tuviera conexión con el pasado que estaba dejando atrás. Por eso eligió un diseño radicalmente distinto, curvas en lugar de esquinas, vidrio en lugar de muros sólidos, espacios abiertos donde todo se ve y nada se oculta. Era una declaración silenciosa, pero clara. He cambiado, he llegado, y nunca volveré. Pero cada declaración tiene un costo oculto. Mientras más lejos te colocas de tu origen, más difícil es encontrar el camino de regreso. Desde fuera, la casa impresionaba. Desde dentro imponía. No había rincones pequeños donde perderse. No había imperfecciones que hicieran el espacio humano. Todo estaba diseñado para ser admirado, no necesariamente vivido. Y eso, con el tiempo, empieza a sentirse. Whitney decía en entrevistas que quería un lugar donde pudiera caminar descalza, cantar a las 3 de la mañana, sin molestar a nadie. Un refugio, un mundo propio. Pero hay una diferencia entre un refugio y un aislamiento. Un refugio te protege del mundo, un aislamiento te desconecta de él. Y esa línea, al principio invisible, se vuelve cada vez más clara con el paso del tiempo. Porque cuando construyes un espacio donde todo gira en torno a ti, también construyes un lugar donde no hay nada que te sostenga cuando empiezas a caer. La mansión no era solo una casa, era una versión física de una idea peligrosa, que el éxito puede reemplazar todo lo que dejaste atrás. Pero hay cosas que el dinero no reconstruye: los límites, la estabilidad, la capacidad de decir esto es suficiente. Y sin esas cosas, incluso el lugar más perfecto empieza a agrietarse, no por fuera, sino desde dentro. Desde el aire, la mansión parecía una idea más que una vivienda. Formas circulares, líneas suaves, superficies de vidrio que reflejaban el bosque como si quisieran desaparecer dentro de él. No había rigidez. No había tradición. 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 Era moderna, incluso adelantada a su tiempo. Pero cuando cruzabas la puerta, algo cambiaba. No era el lujo, no era el tamaño. Era una sensación más difícil de nombrar. Había belleza en cada rincón, pero no había descanso. El vestíbulo principal era circular, como si todo estuviera diseñado para girar sin detenerse. Los pisos de mármol italiano brillaban con una precisión casi quirúrgica. Las paredes curvas no solo eran estéticas, también alteraban el sonido. La voz viajaba, rebotaba, llenaba el espacio. Whitney podía pararse en el centro y cantar, y su voz parecía multiplicarse. La casa no solo amplificaba el sonido, amplificaba todo lo que ocurría dentro de ella. Y eso, con el tiempo, deja de ser un regalo. A la izquierda, el gran salón. Techos altos, vigas expuestas, una chimenea que subía 2 pisos. Todo diseñado para impresionar. Todo pensado para ser visto. Pero había algo curioso. No había esquinas. No había lugares donde esconderse. No había pequeños espacios donde alguien pudiera simplemente desaparecer por un momento. Una casa sin rincones no solo elimina el desorden, elimina también la posibilidad de esconder el dolor. El comedor seguía la misma lógica. Una mesa circular, sin cabeceras, sin jerarquías visibles. Todo abierto, todo expuesto. Como si la arquitectura insistiera en una idea. Aquí nada se oculta. Whitney dijo una vez que esa casa no permitía secretos. En ese momento, sonaba como una virtud. Con el tiempo, se volvió una advertencia. La cocina, moderna para su época, intentaba ser funcional. Pero incluso ahí, el diseño parecía más preocupado por verse bien que por sentirse cercano. Fue renovada varias veces, como si cada cambio intentara corregir algo que no podía arreglarse con materiales. Arriba, los dormitorios. El principal ocupaba casi un ala entera. Espacioso, impecable, silencioso. Demasiado silencioso. Los otros cuartos estaban listos para invitados, familia, empleados, personas que venían y se iban, dejando la sensación de que la casa siempre estaba llena, pero nunca acompañada. Porque hay una diferencia entre estar rodeado de gente y sentirse acompañado. Y luego estaban los tragaluces. Treche en total. Durante el día, eran una bendición. La luz natural caía desde arriba y convertía cada espacio en algo casi irreal. Pero de noche, todo cambiaba.
Esos mismos tragaluces se convertían en 13 vacíos oscuros, como ojos mirando hacia adentro. En una casa de más de 13,000 pies cuadrados, el silencio no es solo ausencia de ruido, es presencia. Es peso. Whitney confesó una vez que no le gustaba estar sola allí por la noche, y no era difícil entender por qué. La casa estaba diseñada para mostrar éxito, no para sostener fragilidad, para proyectar fuerza, no para contener dudas. Cuando un espacio solo refleja lo mejor de ti, no sabe qué hacer cuando aparece lo peor. Y ese fue el verdadero problema. No era el tamaño, no era el lujo, no era el dinero. Era que, en algún punto, la casa dejó de ser un lugar donde vivir y se convirtió en un lugar donde todo lo que eras se hacía imposible de ignorar. Comprar la mansión fue un momento, mantenerla fue una rutina sin descanso. Al principio, los números no parecían intimidantes. Whitney ganaba millones. Los discos vendían, las giras llenaban estadios, los contratos llegaban uno tras otro. Pagar facturas era casi un detalle. Pero había algo que nadie le explicó con claridad. Una casa como esa no se paga una vez, se paga todos los días. La electricidad no se apagaba, el sistema de seguridad no descansaba. La calefacción, en los inviernos de Nueva Jersey, trabajaba como si intentara mantener viva una catedral entera. El agua corría por jardines diseñados para parecer eternamente perfectos. Y luego estaba la gente, personal de limpieza, jardineros, guardias de seguridad, un administrador que coordinaba todo lo demás. Personas necesarias para sostener un estilo de vida que no podía sostenerse solo. El lujo no es lo que compras, es lo que debes seguir pagando para que no desaparezca. Las cifras empezaron a tomar forma. Miles al mes en electricidad, miles más en gas, decenas de miles en mantenimiento, cientos de miles al año en salarios. Sumado todo, la mansión no era un hogar. Era una estructura que necesitaba más de $1 millón al año solo para seguir funcionando. Y lo más importante, no le importaba de dónde venía ese dinero. Porque el problema nunca fue cuánto ganaba Whitney. El problema era cómo ganaba. Sus ingresos no eran constantes. Un año podía generar 20 millones. Al siguiente, mucho menos. Dependía de discos, giras, contratos, variables que no obedecen a calendarios fijos. Pero la casa sí. El éxito artístico es irregular. Los gastos del lujo son perfectamente constantes. Y ahí es donde empieza la presión. No de golpe, no como una explosión, sino como algo más silencioso. Mes tras mes, factura tras factura, una tensión invisible que crece sin hacer ruido. Whitney intentó adaptarse, renovó espacios, invirtió en mejoras, intentó hacer la casa más funcional, más cómoda, más suya, pero cada mejora añadía algo más que belleza. Añadía otra línea de gasto, otra obligación, otro compromiso con un nivel de vida que no admite pausas. Porque cada vez que elevas tu estándar de vida, también elevas el punto al que puedes caer. Y la casa, poco a poco, dejó de ser un símbolo. Se convirtió en un sistema que necesitaba dinero constante, atención constante, energía constante. Sin importar si Whitney estaba de gira, o en casa, feliz o agotada, en control, o empezando a perderlo. La mansión seguía funcionando, seguía consumiendo, seguía exigiendo. Las cosas más caras en la vida no son las que compras, son las que no puedes dejar de pagar. Y en algún punto, sin darse cuenta, Whitney ya no estaba viviendo en la casa, estaba trabajando para mantenerla. Las grietas no aparecen de un día para otro, no llegan con ruido, no anuncian su llegada, empiezan como pequeñas concesiones, decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que, acumuladas, cambian todo. La mansión seguía en pie, perfecta por fuera, intacta en apariencia, pero dentro, algo había cambiado. Bobby Brown no solo entró en la vida de Whitney como pareja, entró como una fuerza que trajo consigo un mundo entero. Amigos, conocidos, familiares, personas que aparecían sin previo aviso y se quedaban más tiempo del que nadie había planeado. La casa, diseñada para el silencio y el control, empezó a llenarse de ruido. Cuando demasiadas personas viven de un mismo espacio, el espacio deja de pertenecer a alguien. La privacidad desapareció primero, luego, la rutina, y finalmente, los límites. Porque nadie puso límites. El dinero seguía fluyendo, aunque no con la misma fuerza. Y cuando hay suficiente dinero, decir no se vuelve innecesario, hasta que se vuelve imposible.
La caída rara vez comienza con la falta de recursos. Comienza cuando ya no sabes dónde detenerte. Las fiestas se hicieron más frecuentes. El consumo dejó de ser ocasional y se volvió cotidiano. La línea entre entretenimiento y dependencia empezó a desaparecer. Y la casa lo absorbía todo. Las habitaciones, que antes eran espacios vacíos, ahora eran testigos. El sótano se convirtió en refugio. Los pasillos, en trayectos de discusiones que nadie más escuchaba, pero que todos sentían. Mientras tanto, las facturas seguían llegando, sin pausa, sin empatía, sin importar lo que estuviera ocurriendo dentro. Whitney empezó a notar que algo no encajaba. Intentó reducir gastos, despidió parte del personal, cerró áreas de la casa para ahorrar en calefacción, vendió propiedades secundarias. Pero todo eso era ajuste superficial. No puedes arreglar un sistema roto si la raíz del problema sigue creciendo dentro de él, porque el problema ya no era la casa, era todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ella. Ingresos menos constantes, gastos cada vez más impulsivos, decisiones tomadas en momentos de debilidad, y algo más peligroso aún, la ilusión de que todo podía seguir igual. El lujo crea una mentira silenciosa, que lo que tienes hoy estará disponible mañana, pero no siempre es así. Whitney empezó a hipotecar el futuro para sostener el presente. Préstamos, pagos aplazados, decisiones que compraban tiempo, pero no soluciones. La presión aumentaba, no como un golpe, sino como un peso constante, cada mes un poco más difícil que el anterior. Y aún así, la casa seguía igual, brillante, impecable, indiferente. Ese es el momento más peligroso, cuando todo parece estar bien, justo antes de que deje de estarlo. Porque la mansión no mostraba las grietas, no reflejaba el desgaste, no revelaba el caos. Solo lo contenía. Y en ese silencio elegante, algo comenzó a volverse inevitable. No la pérdida de dinero, no la caída de la fama, sino algo mucho más profundo, la pérdida de control. La caída nunca es un solo momento. No hay un instante exacto en el que todo se rompe. Es más bien un proceso silencioso, donde cada decisión, cada concesión, cada intento de sostener lo insostenible va acercando el final sin que nadie lo nombre. La mansión seguía ahí, imponente, perfecta, pero Whitney ya no era la misma. Los intentos de recuperar el control llegaron tarde, o tal vez nunca fueron suficientes. Hubo giras canceladas, proyectos que no se completaron, apariciones públicas que dejaron de ser admiración y se convirtieron en preocupación. Y mientras tanto, la casa seguía haciendo lo único que sabía hacer: consumir. Porque los sistemas que dependen de flujo constante no se detienen cuando tú te detienes. Los pagos empezaron a retrasarse. Las deudas dejaron de ser manejables. La hipoteca, que alguna vez fue una solución temporal, se convirtió en una cuenta regresiva. Meses sin pagar, llamadas del banco, advertencias que ya no podían ignorarse. Hasta que llegó el punto inevitable: el embargo. No hubo dramatismo. No hubo un gran final. Solo números que ya no cuadraban. La vida rara vez se derrumba con ruido. La mayoría de las veces se apaga en silencio. Whitney vendió la mansión en una situación desesperada, muy por debajo de lo que había invertido, muy por debajo de lo que representaba. Más de una década de recuerdos, decisiones, errores y momentos, reducidos a una cifra. Y aún así, la historia no termina ahí, porque lo más desconcertante vino después. El nuevo propietario no la vio como un hogar, no la vio como un símbolo. La vio como lo que realmente era, un activo. La restauró, optimizó costos, la convirtió en un espacio para eventos, reuniones privadas, producciones. Y de repente, la mansión empezó a generar dinero, de forma estable, predecible, sostenible. El mismo lugar que había consumido más de 1 millón al año, ahora producía ganancias. Pero había una diferencia fundamental. Ya no era un hogar, no había vida real dentro, no había emociones. No había caos, solo estructura, función, eficiencia. La mansión solo se volvió rentable cuando dejó de ser personal. Y ahí está la paradoja. Whitney construyó ese lugar para vivir mejor, para sentirse libre, para demostrar que había llegado. Pero el lugar nunca estuvo diseñado para sostener a una persona. Estaba diseñado para existir por sí mismo. Y al final, eso fue exactamente lo que hizo. Whitney Houston murió en 2012. Su hija, años después, siguió un destino similar. La mansión sigue en pie, intacta, hermosa, productiva, como si nada hubiera pasado, porque los lugares no cargan con las consecuencias. Las personas, sí.
Y tal vez esa sea la lección más incómoda de todas. No se trata de si puedes alcanzar el sueño, no se trata de si puedes construir algo extraordinario. La verdadera pregunta es otra: ¿puedes vivir dentro de ello, sin perderte en el proceso?